Muy buenos días, distinguida iglesia, distinguidos amigos. Es un placer saludarlos en este día, el Día del Señor. La reflexión de hoy es la segunda parte de la reflexión pastoral que ofrecimos el domingo pasado. La base bíblica para esta segunda parte se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versos 16 al 24. Los voy a leer inmediatamente. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La exhortación que abre esta reflexión se encuentra en el verso 16. Estad siempre gozosos. La iglesia de Tesalónica era ejemplar por el estilo de vida de sus integrantes y por la misión que realizaban, compartiendo el evangelio en las ciudades de su entorno geográfico. Era una iglesia imitadora del modelo de vida paulino y del mismo Señor Jesucristo, por supuesto. Estos datos aparecen en el primer capítulo de la carta, versículos 2 al 10, si tienen interés de revisarlo. Lo dicho es el fundamento del versículo que comentamos en este punto de la exhortación pastoral. Estad siempre gozosos. La calidad de vida ética, moral y espiritual de un creyente produce satisfacción, produce gozo. Por lo tanto, había que mantenerse en esa dinámica espiritual. Lo trascendente es que el gozo es el fruto del Espíritu Santo. El creyente lo experimenta y lo expresa en toda circunstancia favorable o desfavorable en el proceso de vida de cada creyente. La exhortación es: estad siempre gozosos. Orad sin cesar, verso 17. Dice el comentarista Arnold Ehrenhardt, orad sin cesar significa constantemente, en todo momento. Otro comentarista diría, jamás abandonéis la oración. La palabra traducida orad aquí es un término general que incluye todas las formas de comunión. La oración es mucho más que dirigirle la palabra a Dios. También es contestarle a Dios, tener comunión con Dios y depender conscientemente en Dios. Es la costumbre de elevar nuestro corazón a Dios. El concepto aludido aquí incluye una pauta y manera de vivir deliberadamente escogida. He decidido vivir una vida de oración. La perseverancia en la oración no es automática ni fácil, pero es la única manera de conservar el gozo del Señor. Repito la exhortación: orad sin cesar. Dad gracias en todo, versículo 18. Dice el comentarista citado, desde luego que en el corazón que se regocija y que ora es un corazón agradecido, pero en igual manera es el corazón agradecido el que se regocija y que ora. La gratitud es una virtud cristiana hermosa, pero lo significativo de este mandato es la frase en todo. Dad gracias en todo, lo que significa en todas las circunstancias. Estas incluyen alegría y tristeza, enfermedad y salud, ganancias y pérdidas. La fe en Dios es lo que causa la diferencia.
cuán frecuentemente las personas más desafortunadas son las más agradecidas. Como si quisiera contestar la objeción de que la vida en tal nivel está más allá del alcance de los cristianos, Pablo añade, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, verso 19. Si el creyente fiel es obediente a las exhortaciones hasta aquí mencionadas, bien podríamos afirmar que dicho creyente está bajo el influjo de la ministración del Espíritu Santo. Podemos decir también que si el creyente ha descuidado su responsabilidad, su fidelidad, su compromiso, su misión, está apagando el espíritu. Denny, otro comentarista, tiene una interpretación más amplia. Pues ve en esta frase una exhortación que incluye en forma general la supresión del fervor espiritual en la vida de la iglesia. Pero en su aspecto positivo, dice Arnold Leichardt, es un llamado a conservar el fuego del espíritu ardiendo en nuestros corazones, cueste lo que cueste, a mantener abiertos los canales de la fe, de la respuesta obediente y de la devoción constante. Iglesia presente e iglesia ausente, no apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías, verso 20, es otra exhortación. Es decir, declaraciones proféticas, lo que es hablado en el nombre del Señor. Menospreciéis significa literalmente contar o considerar como si fuera nada. La profecía y profetizar aparecen en las listas como uno de los dones del Espíritu, pero en el Nuevo Testamento generalmente significa declarar o anunciar. Por ende, generalmente denota la predicación cristiana, más que predecir o decir con anticipación, si bien este último significado no está completamente ausente. Hay que valorar en su justa dimensión las predicaciones que emanan rigurosamente de la palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno. Verso 21. El comentarista cita 4 traducciones válidas. Sométanlo todo a prueba. Probadlo todo. Examinad todo cuidadosamente. Por cualquier concepto, usad vuestro juicio. Pero, ¿qué hemos de examinar? Todo. Suena muy ambiguo. Sin embargo, podríamos observar comportamientos en la iglesia que ya se han mencionado. La ociosidad, el poco ánimo, la debilidad, actitudes que ameritan el examen cuidadoso de la pastoral a quienes han caído en ello. No todo es malo en el ser humano. Reconocer lo bueno sería justo. Ahora bien, en el contexto social y religioso de la época había interpretaciones sobre la fe, sobre doctrina, y habían algunas herejías. Menciono algunas. El gnosticismo, que negaba la virtud en la integralidad del ser humano, descalificando a la materia para fines espirituales. La preocupación por los que habían dormido, ¿dónde se encuentran? La actitud pasiva e indiferente sobre el inminente retorno de Jesucristo los había convertido en improductivos. Había que analizar el fondo de estas actitudes. En un intento de aplicación a nuestro tiempo, hay que examinar cuidadosamente, así lo considera este pastor, la teología de la prosperidad, el neopentecostalismo, el profetismo, la apostolicidad, la crítica extrema a los escritos bíblicos, la diversidad de religiones, algunas esotéricas, el ecumenismo interconfesional. Hay mucho. Cuánta responsabilidad para el pastor y el liderazgo de la iglesia
a fin de proteger a la feligresía. El llamado es a retener lo bueno, dependerá del acucioso examen de la Iglesia, de la aplicación del don del discernimiento para poder precisar lo retenible, lo bueno. Por lo tanto, hay que obedecer la exhortación. Absteneos de toda especie de mal, verso 22, es decir, de toda forma de mal. El pensamiento es evitar el mal en cualquier lugar donde aparezca. Es una señal de salud espiritual robusta el tener un temor de cualquier cosa que ofendería a nuestro Señor y de retroceder ante ello, con el fin de separarse uno mismo obedientemente de todo aquello que el Espíritu señala como erróneo. Concomitante con esto es un anhelo por lo bueno, tener hambre y sed de justicia. Absteneos de toda especie de mal. Conclusión. Luego que Pablo expresa las exhortaciones a la iglesia de Tesalónica, que son también para la iglesia de hoy, el apóstol se sumerge en un profundo sentir y expresa una oración. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 23. Pablo anhela una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Efesios 5:27. Para eso Dios se hizo hombre, para dar su vida por todos y hacer posible la salvación, expresando santidad de vida en tanto Cristo regresa por su iglesia. ¿Será posible esta declaración? Pablo responde categóricamente: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El fiel es Dios y hará su voluntad conforme a su designio. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, nos acercamos a ti en este instante para comprometernos contigo y estar muy atentos a las exhortaciones que nos has hecho en estas dos reflexiones. Bendice nuestras vidas con disposición, con ánimo, con la suficiente energía para ser obedientes a tu palabra. Te agradecemos infinitamente por estas exhortaciones que sin duda elevarán nuestra calidad de vida cristiana por obra y ministración del Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.